Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Decenas de delegados abuchean a Benjamin Netanyahu, le dan la espalda y abandonan la Asamblea de las Naciones Unidas por el genocidio en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel no daba crédito a lo que observaba. Analistas ven difícil que el presidente Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz. Golpea la tormenta tropical Boaloi a Filipinas y mata al menos a 10 personas. Nuevamente, misteriosos objetos voladores invaden ciudades y aeropuertos de Dinamarca. El periodista Ross Coulthart asegura que no puede llamársele drones porque las autoridades danesas han reconocido que no los pueden rastrear. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue abucheado en la Asamblea General de la ONU. Varios delegados abandonaron el salón durante su discurso. La diplomacia internacional se expresa ahora en gritos y con sillas vacías. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue abucheado e ignorado por la mayoría de los funcionarios cuando subió al estrado para hablar ante la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Decenas de representantes se levantaron de sus asientos y abandonaron el recinto. Sin embargo, el mandatario israelí dio ante los funcionarios que quedaron un discurso desafiante. A lo largo de 40 minutos, enseñó un mapa con las ofensivas israelíes de los últimos 2 años en la Franja de Gaza, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen. Los retó con un examen sorpresa sobre estos territorios y negó un genocidio en la Franja Palestina, mientras que criticó la postura de los países que reconocieron al Estado palestino, que declaró diversas veces no permitirá que exista. El año pasado me paré en este podio y mostré este mapa, y muestra la maldición del eje terrorista de Irán. Este eje amenazó la paz del mundo entero, amenazó la estabilidad de nuestra región y la propia existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando rápidamente un programa de armas nucleares masivas y un programa de misiles balísticos masivos. Estos estaban destinados no solo a destruir a Israel, sino también a amenazar a los Estados Unidos y chantajear a las naciones de todas partes. Mientras que sobre Gaza, afirmó que la acusación de genocidio es falsa y negó que en la franja exista hambruna, como lo confirmó un índice reconocido internacionalmente. Netanyahu dijo que tenía altavoces colocados en el lado israelí de la frontera de Gaza para transmitir su discurso al enclave palestino, con la esperanza de que los rehenes mantenidos allí escuchen de que no serían olvidados. No lo hemos olvidado, ni siquiera por un segundo. El pueblo de Israel está contigo. No vacilaremos y no descansaremos hasta que los traigamos a todos a casa, dijo el mandatario israelí, y agregó una advertencia a Hamás: liberen a los rehenes, si lo hacen vivirán, si no, Israel los encontrará. Mientras que las familias de los rehenes israelíes detenidos en Gaza se manifestaron cerca de las Naciones Unidas en Nueva York y le pidieron a Netanyahu que llegara a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y liberar a los cautivos restantes. Los manifestantes ondeaban banderas israelíes y sostuvieron fotos de los rehenes mientras gritaban: «¡Tráelos a casa!».
all the hostages returned it will be happening. La activista Greta Thunberg llegó con la flotilla a Grecia y dijo no tener miedo de Israel. Bien por la juventud que desafía sin titubear donde los gobiernos callan. Es una nota de Carmen Ramos. La activista ambiental Greta Thunberg dijo que no le tiene miedo a Israel mientras navegó con una flotilla de ayuda internacional hacia Gaza, llamando al viaje un último recurso para mostrar que todavía queda algo de humanidad. Mientras la flotilla de ayuda avanza hacia Gaza, Greta Thunberg dijo que la misión global de la flotilla de Summit no debería tener que existir, pero continuará tratando de entregar ayuda humanitaria a los más de 2 millones de personas bajo aislamiento de Gaza. No le tengo miedo a Israel, tengo miedo de un mundo que aparentemente ha perdido todo sentido de la humanidad. Y lo que estamos haciendo aquí es tratar de mostrar que todavía queda algo de humanidad, que todavía hay personas dispuestas a dar un paso adelante, cuando todos los demás medios fallan. Pero este es un último recurso. Esta misión no debería tener que existir. Actualmente, la flotilla de ayuda de Gaza cuenta con alrededor de 50 barcos civiles para tratar de romper el bloqueo naval de Israel en el enclave. Esta es la segunda vez que Thunberg viaja en un barco que intenta romper el bloqueo. No solo estamos entregando ayuda humanitaria, estamos tratando de brindar esperanza y solidaridad y enviar un fuerte mensaje de que el mundo está con Palestina. El mundo no ha olvidado a Gaza. Y cuando nuestros gobiernos no estén dando un paso adelante, la gente lo hará. Sin embargo, Thunberg mencionó que los riesgos están aumentando a medida que la flotilla se acerca a Gaza, denunciando ataques escalonados en las últimas semanas, incluido lo que describió como drones que lanzaban explosivos y objetos no identificados que dañaron varios barcos. A pesar de las complicaciones que han experimentado las últimas semanas, Thunberg recuerda que el objetivo principal no es llegar a Gaza, sino entregar la ayuda humanitaria para todos los palestinos que han sido abandonados. Microsoft desactivó servicios usados por el ejército israelí para espiar a civiles palestinos. La empresa acusó mal uso de su nube con millones de llamadas intervenidas. La nube dejó de llover datos y ahora tendrán que explicarle al mundo. Es una nota de Valdemar López. La compañía tecnológica Microsoft anunció la cancelación de acceso a servicios de nube e inteligencia artificial utilizados por una unidad del Ministerio de Defensa de Israel que permitía supuestamente la vigilancia masiva de civiles palestinos. La decisión se tomó luego de denuncias publicadas por el medio británico The Guardian, que reveló el uso de la plataforma Azure de Microsoft por parte de Israel para almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidas a través de vigilancia generalizada en Gaza y Cisjordania. Microsoft informó al gobierno israelí que la unidad 8200, la agencia de espionaje de élite del ejército, habría violado los términos de servicio de la compañía al almacenar una enorme cantidad de datos de vigilancia en su plataforma en la nube, Azure. De acuerdo con la denuncia publicada por The Guardian, la tecnología de Microsoft se habría utilizado para procesar el conjunto de las comunicaciones palestinas en un programa de vigilancia masiva. No proporcionamos tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles. Hemos aplicado este principio en todos los países del mundo y lo hemos insistido repetidamente durante más de 2 décadas. Si bien nuestra investigación continúa, hemos encontrado pruebas que respaldan algunos aspectos de la información publicada por The Guardian. Estas pruebas incluyen información sobre el uso que el Ministerio de Defensa de Israel hizo de la capacidad de almacenamiento de Azure y el uso de servicios de inteligencia artificial. Pese al retiro del servicio por parte de la compañía tecnológica, investigadores señalan que Microsoft habría colaborado con la inteligencia israelí
para permitir la creación de un sistema de vigilancia indiscriminada que permitió recopilar, reproducir y analizar las llamadas celulares de la población entera. El proyecto fue tan grande que se presumía la capacidad de intervenir 1 millón de llamadas por hora. Aunque se desconoce si lograron su objetivo final, habrían almacenado cerca de 8.000 terabytes de datos personales de palestinos. La inédita decisión de Microsoft de cancelar sus servicios usados para el espionaje por parte del ejército israelí ocurre en medio de la presión de empleados e inversores por los vínculos con Israel y el papel que la tecnología ha desempeñado en la sangrienta ofensiva de casi 2 años sobre Gaza. Las revelaciones sobre el uso de esta tecnología para vigilar al pueblo palestino también pone de relieve el papel de las empresas tecnológicas estadounidenses y del mundo que han aportado servicios e infraestructura para facilitar los bombardeos en Gaza y la muerte de más de 65,000 palestinos. Analistas ven difícil que Trump gane el Nobel de la Paz, pese a su insistencia ante la ONU. Autoproclamarse a golpe de millones de dólares nunca fue sinónimo de paz. Es una nota de Guillermo López. A pesar de la insistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que merece ser el ganador del Premio Nobel de la Paz, especialistas afirman que es poco probable que ocurra, en gran parte debido al apoyo incondicional de los Estados Unidos a Israel y a los acercamientos que ha tenido con Rusia. Bueno, que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz es totalmente impensable. Y la razón principal es que dice que detesta ver cómo matan a la gente, pero ahora apoya el genocidio en Gaza. Creo que otorgarle el Premio Nobel de la Paz a Trump generaría mucha atención sobre el propio premio y también sobre Noruega, pero creo que a largo plazo se arriesgaría a dañar la reputación del Comité Nobel y quizá también la de Noruega. De hecho, ha retirado a Estados Unidos de la cooperación internacional, ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y de los acuerdos de París sobre el clima. Ha iniciado una guerra comercial contra viejos amigos y aliados. La campaña de Trump para obtener el Premio Nobel de la Paz inició en 2019, cuando afirmó que el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, lo nominó tras su reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Un año más tarde, en 2020, Trump nuevamente declaró que debió haber ganado el premio por supuestamente haber intervenido en un acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea. En febrero de 2025, ya durante su segundo periodo presidencial, Trump parecía más resignado al declarar que nunca le darían el Premio Nobel de la Paz a pesar de, según él, merecerlo, afirmación que contradice la opinión de la mayoría de los estadounidenses, ya que de acuerdo a una reciente encuesta publicada por el diario Washington Post, el 76% de los norteamericanos piensan que Trump no merece ganar el Premio Nobel de la Paz. Y es que el presidente de los Estados Unidos no ha podido detener la guerra en Ucrania como prometió, y su apoyo a Netanyahu, quien de acuerdo a la ONU comete un genocidio en Gaza, es cada vez más impopular. Al regresar, 2 tormentas en el Atlántico que se podrían acercar a México podrían unirse y formar una super tormenta. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. El tifón Boaloy dejó al menos 10 muertos en Filipinas. Miles fueron evacuados en Manila. La naturaleza vuelve a recordarnos quién manda de verdad. Es una nota de Lisbeth Campuzano. Mientras que el sudeste asiático aún se recupera de los estragos del supertifón Ragasa, Boaloy azotó este jueves en Filipinas, dejando un saldo de al menos 4 muertos y el desalojo de más de 400,000 habitantes. Cientos de árboles caídos,
carreteras llenas de escombros y residentes evacuados son solo algunos de los estragos del paso de la severa tormenta. Waloi tocó tierra en el este de Samar, en el centro de Filipinas como tifón antes de cruzar a Masbate y barrer la región de Bicol en el sur de Luzón. De acuerdo a la Agencia de Mitigación de Desastres del país, el fenómeno dejó sin electricidad a las provincias del centro-oeste, además de causar graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Solíamos evacuar anualmente, pero ahora hemos decidido agregar más barreras para que no tengamos que irnos a menos que suba. Pero nos quedaremos aquí por ahora. La cifra de evacuados fueron llevados a refugios gubernamentales de emergencia ante la proximidad del tifón. El gobernador de Masbate, Antonio Co, a través de una conferencia de prensa, solicitó asistencia inmediata al gobierno central, puesto que la necesidad es urgente para limpiar escombros, restablecer el suministro eléctrico y reabrir los puertos para permitir la entrega de ayuda. El gobierno local anunció que nos mudáramos aquí a este tribunal cubierto. Estábamos asustados, así que nos mudamos aquí. Las aguas de la inundación suben rápidamente en nuestro vecindario. Llegan más alto que nosotros. Nuestro techo es alto, pero las aguas de la inundación llegan tan altas. Asimismo, el gobierno vietnamita anunció que la tormenta de rápida propagación podría azotar la costa norte y central del país el próximo lunes, lo que provocará lluvias torrenciales durante este fin de semana. Ante esto, equipos de emergencia han sugerido que más habitantes deben ser evacuados, puesto que numerosas viviendas han sufrido daños estructurales, contemplando que Waloi pueda continuar dejando estragos a su paso. Filipinas enfrenta año tras año aproximadamente 20 tormentas tropicales durante la temporada de lluvias, la cual se extiende de junio a noviembre o diciembre, por lo que aún se puede esperar la aparición de más fenómenos meteorológicos extremos. El huracán Humberto y la tormenta Imelda podrían colisionar y formar un ciclón gigante. La verdad es que parece que somos muchos y podría parir la abuela. Es una nota de Carmen Ramos. La costa este de Estados Unidos podría verse amenazada por una posible tormenta monstruo, mientras la tormenta tropical Humberto avanza por el Atlántico muy cerca de la onda tropical AL94, lo que ha provocado fuertes vientos y lluvias en la región. De crecer en fuerza y unirse, estos dos fenómenos provocarían el efecto Fujiwara, un fenómeno meteorológico en el que dos ciclones tropicales giran alrededor del otro. Actualmente, los fenómenos se encuentran separados por alrededor de 1.400 kilómetros y, de acuerdo con imágenes satelitales, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, existen altas posibilidades de que suceda una coalición entre ambos fenómenos. La NOAA señaló que la cercanía de la tormenta tropical Humberto y la onda tropical AL94 podría provocar una interacción con trayectoria a Estados Unidos a principios de la próxima semana. Ante la predicción, la NOAA detalló que en este fenómeno pueden gravitar uno hacia el otro hasta fusionarse. Pueden girar durante un tiempo y luego separarse, siguiendo trayectorias distintas. En raras ocasiones, la interacción puede ser aditiva y generar una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas. Si un huracán es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño lo orbitará y finalmente chocará contra su vórtice para ser absorbido. De acuerdo con los registros, en 2017 se hizo presente una versión del efecto Fujiwara, los huracanes Hillary e Irwin del Pacífico Oriental, donde Hillary fue un poco más fuerte que Irwin. Aunque estaban emparejados al principio, ambos sistemas interactuaron durante mucho tiempo, que finalmente se debilitaron casi al mismo tiempo, y la posible transformación de AL94 a ciclón Imelda realmente compartirán el mismo escenario en los próximos días, o si la interacción de Fujiwara, que predicen los meteorólogos, se hará realidad, será clave estar atentos al pronóstico la próxima semana.
el primer ministro británico Keir Starmer podría no asistir a la COP30. Sus adversarios le recuerdan que si no va, la historia se lo recordará. Lo malo es que la historia también va a recordar a aquellos que no hacen nada. Es una nota de Lisbeth Campuzano. Las principales figuras climáticas y los parlamentos laboristas han instado a Keir Starmer, el primer ministro británico, a asistir a la crucial cumbre climática COP30 este noviembre en Belém, después de que los ayudantes le aconsejaran que no asistiera por temor a atraer la ira del Partido Reformista, el cual rechaza la ciencia climática. Organismos internacionales como la ONU también han insistido en que los jefes de Estado deben involucrarse directamente, ya que en la cumbre se definirán compromisos cruciales para la reducción de emisiones y la transición hacia economías sostenibles. Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, advirtió que la historia recordará a quién se presentó, en alusión a la importancia de la participación de los líderes mundiales. Mientras tanto, figuras claves de la política global, incluyendo representantes del G7, el G20 y la Unión Europea, ya han confirmado su asistencia en una cumbre que espera reunir a más de 50,000 participantes. Aunque Starmer asistió a las dos cumbres previas y dedicó más tiempo que sus predecesores en estos encuentros, aún no se ha confirmado oficialmente si estará presente en Belém, un evento que marcará un momento decisivo en las negociaciones internacionales para frenar el calentamiento global. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desairará la cumbre, habiendo descartado la crisis climática como una estafa, en un discurso divagante a la ONU a principios de esta semana. A diferencia de reuniones anteriores, la COP30 en Belém servirá como un escenario para evaluar si los compromisos asumidos hasta ahora se están cumpliendo, o si el planeta sigue encaminado hacia un peligroso de la temperatura global. Por lo que la ausencia de líderes influyentes como el primer ministro británico no solo debilita la posición de su país, sino que podría ser una falta de compromiso frente a la urgencia climática. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional. Informa. Participa México en la Cumbre del Clima en la ONU y fija una nueva meta de reducción de emisiones. Al participar en la Cumbre del Clima realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que México planea una nueva meta realista de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que rondaría los 175 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2035. En otras noticias, sanciones a Irán entran en vigor el día de mañana, tras fracasar en la ONU resolución de China y Rusia. Las sanciones a Irán por su falta de cooperación en el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, entran en vigor este sábado, después de que el Consejo de Seguridad rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de 6 meses a Teherán. El Consejo tiró la resolución por 4 votos a favor y 9 en contra, más 2 abstenciones. Su opinión nos interesa mucho, usted lo sabe. Llámenos al número que aparece en pantalla. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. En 10 años han desaparecido más de 300,000 colmenas en México, alertan apicultores y científicos. Sin abejas no hay miel, ni futuro agrícola. Es una nota de Valdemar López. La desaparición masiva de colmenas en México está alertando tanto a científicos como a agricultores y líderes comunitarios. De acuerdo con datos de la organización Alianza Maya por las Abejas, se calcula que en la última década se han perdido más de 300,000 colonias de abejas en todo el país sin que exista un registro oficial consolidado. La presencia de plaguicidas, el avance de los monocultivos y el cambio climático son los principales factores de este fenómeno, por lo que ya se ha aprobado la primera ley estatal que tipifica como un delito la muerte masiva de abejas. La mortandad de abejas no afecta solo a la producción agrícola, sino también a la biodiversidad
y la cultura de las comunidades que dependen de la apicultura. Estados como Campeche y Yucatán son algunos de los más afectados por la desaparición de colmenas. Tan solo en el municipio de Jopelchen, Campeche, más de 3.300 colmenas murieron durante 2023, siendo la principal causa la intoxicación con fipronil, un insecticida de amplio espectro usado en la agricultura intensiva. En Yucatán, comunidades mayas han atestiguado la desaparición de hasta el 100% de sus apiarios luego de fumigaciones agrícolas, mientras que otras entidades como Colima también han registrado la muerte masiva de colmenas. En un solo evento, se detectó 968 colmenas extintas. Por ello, el estado de Colima se ha convertido en referente nacional al aprobar la primera ley de agroecología, en la cual se tipifica por primera ocasión la muerte masiva de abejas. La reforma al Código Penal estatal permitirá penas de 2 hasta 8 años de prisión para quienes ocasionen la mortandad de abejas con agroquímicos. Si ellas desaparecen, desaparecemos nosotros. Son un aviso de que algo está pasando con el ambiente y estamos a tiempo de corregirlo. No se trata solo de una ley en papel, sino de que tenga efectos reales. Las abejas pierden la orientación, quedan desorientadas y mueren. Son muy sensibles a los cambios del entorno y los químicos son letales para ellas. Autoridades esperan que este tipo de medidas legales ayude a reducir la muerte de abejas y la desaparición de colmenas. La crisis en la apicultura mexicana refleja una tendencia mundial. La ONU estima que 35% de los polinizadores del planeta están en peligro de extinción, por lo que destaca la importancia de proteger a especies como las abejas o enfrentarnos a las consecuencias irreversibles de su desaparición. Más de 50 niños se intoxicaron con desayunos escolares en Indonesia. Parece que las loncheras eran un sistema más seguro. Solo habría que pagarle a las madres que las preparan. Es una nota de Lisbeth Campuzano. En Java Occidental, Indonesia, más de 1,000 niños han sufrido una intoxicación alimentaria esta semana por consumir almuerzos escolares, el último de una serie de brotes y otro revés para el programa multimillonario de comidas gratuitas por parte del gobierno, por lo que se pide que se suspenda el programa de desayunos gratuitos. Cientos de pacientes han sido remitidos a las salas de emergencias en los hospitales más cercanos. A su vez, docenas de pacientes han tenido que improvisar camas en lo que es un pabellón deportivo en la capital de Yakarta, Indonesia, para recibir tratamiento tras el brote de intoxicación alimentaria. El programa de comidas nutritivas gratuitas inició en enero con el mismo objetivo de combatir la desnutrición, alimentando a casi 90 millones de niños y mujeres embarazadas. La iniciativa, que se espera que cueste $28,000 millones hasta 2029, cumple con una promesa de campaña de Subianto, quien fue elegido el año pasado para gobernar un país de más de 282 millones de personas y con la economía más grande del sudeste asiático. En ese momento la comida estaba bien, pero cuando llegué a casa vomité. Ayer vine aquí alrededor de las 10 de la mañana cuando me dijeron que había otro caso de intoxicación alimentaria. Alrededor de las 11 de la mañana, la situación fue caótica. Pero afortunadamente, tenemos muchos trabajadores de la salud a los que ayudar. Tuvimos que controlar el estado de los pacientes. Si los pacientes estaban sintiendo convulsiones, los remitimos al hospital. Pero si todavía se puede tratar aquí, los trataremos aquí. Previo a este incidente de intoxicación, al menos 6,452 niños en todo el país había sufrido una intoxicación alimentaria del programa desde que se lanzó en enero. De acuerdo a información de Network for Education Watch, ante estas situaciones, donde los niños son quienes sufren por ingerir estos desayunos que el gobierno de Indonesia ha implementado como apoyo, se plantean preguntas sobre las normas y supervisión del plan, puesto que este se ha expandido para llegar a más de 20 millones de beneficiarios con el mismo objetivo. Es importante mencionar que la intoxicación alimentaria puede ser mortal, ya que causa deshidratación en algunos casos graves, o causados por bacterias peligrosas. Inclusive, la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente 420,000 personas mueren anualmente por consumir alimentos contaminados, por lo que será importante revisar las condiciones de cada almuerzo repartido.
Con apoyo comunitario, Sebastián Maussan y Maussan Televisión avanzan campañas de reforestación en Coajimalpa. En tiempos grises, plantar un árbol es plantar esperanza. Créanme que una de las mayores satisfacciones de la vida es sembrar árboles. En esta ocasión estamos muy agradecidos con la Alcaldía Coajimalpa que nos apoyó donándonos 200 arbolitos de encino, los cuales provienen del vivero del ex convento. Y estos están siendo reforestados en este momento en el bosque que forma parte del Desierto de los Leones. En Tercer Milenio 360 Internacional y el equipo de Maussan Televisión estamos convencidos de que la acción de reforestar es una de las mejores maneras de aportar de regreso a la naturaleza lo mucho que la hemos afectado como humanidad. Estos retoños de encino que han sido sembrados en las faldas del Parque Nacional Desierto de los Leones, cada uno de ellos al crecer como árboles maduros, podrán sustraer hasta 30 kilogramos de CO2 del aire, brindando oxígeno y ayudando a filtrar el agua de la lluvia en el subsuelo. Una labor de reforestación que en esta ocasión ha sido posible con la ayuda de las autoridades de la Alcaldía de Coajimalpa en la Ciudad de México, quienes fueron conscientes de la importancia de llevar a cabo esta labor, en favor de nuestros mejores aliados de la naturaleza para combatir los efectos del calentamiento global, los árboles. Un ejemplo de lo que podemos hacer como individuos para aportar un granito de arena en el bienestar de nuestro medio ambiente. Al regresar, en Vancouver ya van a usar maestros con inteligencia artificial. El futuro nos está alcanzando. Esto es Tercer Milenio 360 Internacional. Escuelas en Vancouver incorporan un robot con inteligencia artificial en el aula. Niños preguntando, robots respondiendo, y el futuro ya no nos va a esperar. Es una nota de Mariana Díaz. La inteligencia artificial transforma la enseñanza universitaria en Vancouver, Canadá, que interactúa con un profesor de artes y tecnología durante las clases. El bot tiene como objetivo participar en discusiones en tiempo real, debatir temas complejos y explorar preguntas junto a su creador, Steve DiPaola, el profesor de artes y tecnología de la Universidad Simon Fraser. Mi propósito es ayudar a explorar y comprender la inteligencia artificial, mientras facilito discusiones, ayudo a aclarar conceptos, responder preguntas y fomentar el pensamiento crítico sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones sociales, dijo Kia. Seguramente en los últimos 5 años, la explosión en estos nuevos sistemas lo ha cambiado todo. Yo lo llamo el espíritu de la época. Los robots están llegando a la montaña. Ahora, hay una preocupación de que estén aquí y ¿qué nos van a hacer? Así que creo que existe una noción de que es una herramienta de informática y hay una manera de usarla razonadamente. Por su parte, los estudiantes de DiPaola asistieron recientemente a la clase y dieron su opinión sobre el uso más amplio de la inteligencia artificial. Admito que me sorprendió mucho verlo incorporado en las clases. Siento que es una frontera un poco nueva y hay muchas preguntas sobre cómo se puede integrar y cómo hacerlo de manera responsable. Pero me alegró un poco ver que se estaba poniendo mucho cuidado y previsión para ver cómo podría ser en el futuro y dar pasos instrumentales hacia eso en este momento. DiPaola advierte contra aceptar ampliamente qué información proporciona la IA a los humanos como complementante precisa y que entender la ética de su uso puede ser complicado, mientras afirma que a medida que el curso continúe durante el resto del año, el conocimiento de Kia crecerá y lo ayudará a él y a su clase a comprender el futuro de la inteligencia artificial. Astrónomos confirman planetas similares a la Tierra en el sistema TRAPPIST. La pregunta no es si hay vida allá afuera, sino cuánto tiempo tardaremos en aceptarlo.
Nos lo cuenta Edward Müller. A solo 40 años luz de la Tierra, el sistema TRAPPIST-1 dentro de la constelación de Acuario sorprende a los astrónomos. Situado en la zona habitable, donde la vida tal como la conocemos podría existir. Este hallazgo fue realizado por el astrónomo belga Michael Guillon, de la Universidad de Leisha. Observaciones recientes realizadas con el telescopio espacial James Webb han confirmado indicios de una atmósfera en uno de los planetas del sistema TRAPPIST-1, sugiriendo un entorno potencialmente habitable para formas de vida similares a las de la Tierra. Estos hallazgos abren nuevas posibilidades para estudiar la química atmosférica y la habitabilidad de exoplanetas en sistemas estelares cercanos. El sistema TRAPPIST-1 está compuesto por 7 planetas rocosos, todos de tamaño similar a la Tierra. 3 de ellos se encuentran en la zona habitable, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de plantas y animales. Dichos estudios sugieren que estos planetas podrían tener atmósferas diversas y condiciones geológicas que los hacen particularmente interesantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Además, la cercanía entre ellos hace que sus órbitas sean rápidas, lo que facilita su estudio desde telescopios avanzados como el James Webb. Los planetas del sistema TRAPPIST orbitan extremadamente cerca de su estrella enana también, con distancias comparables o incluso menores a la que separa a Mercurio del Sol. Esto hace que sus órbitas sean muy rápidas y compactas, completando varios giros en cuestión de días, y crea un sistema extremadamente denso y dinámico. TRAPPIST-1 se presenta como un gemelo casi perfecto de la Tierra, un mundo donde la vida podría existir, sacudiendo los límites de nuestra imaginación y reescribiendo todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Científicos preparan una explosión para desviar asteroides que amenazan a la Luna. Salvar a la Luna. La ciencia ficción dejó de ser ficción. Es una nota de Guillermo López. Científicos de la NASA han dado a conocer una investigación en la que proponen utilizar una explosión nuclear para evitar que la Luna sea golpeada por un asteroide en el año 2032. De acuerdo a los más recientes cálculos, el asteroide 2024 YR4 tiene 4% de probabilidad de impactar con nuestro satélite natural en diciembre de 2032. Y si esto ocurre, una gran cantidad de micrometeoritos, producto del choque, podrían poner en peligro a nuestros satélites y a los astronautas en las estaciones espaciales en órbita. Otra opción, además de utilizar una explosión nuclear, sería intentar desviar al asteroide como se hizo con la misión DART, chocando una nave a gran velocidad. Sin embargo, este tipo de proyectos son extremadamente complejos, ya que se necesita mucho tiempo para prepararlos y datos muy precisos para tener éxito. Es por ello que los expertos piensan que usar un arma nuclear sería más sencillo y calculan que una bomba de tan solo 1 megatón sería suficiente para lograr su objetivo. Existen investigaciones previas, como las realizadas en los laboratorios nacionales Sandia en los Estados Unidos, que han demostrado que los rayos X producidos por una explosión nuclear pueden ser suficientes para cambiar la órbita de un asteroide peligroso. Solución que curiosamente ya fue propuesta por los extraterrestres que contactan con el ciudadano suizo Edward Albert Meyer, quienes en 2008 le explicaron que una explosión nuclear es la solución más práctica para desviar rocas espaciales que amenazan con chocar con la Tierra, como el asteroide Apophis, que se acercará a nuestro planeta en 2029. Advertencias que incluso fueron publicadas en formato de historieta, buscando llegar a jóvenes que en el futuro se convertirían en científicos y que podrían desviar al Apophis.
Misteriosos objetos vuelven a invadir aeropuertos y bases militares en Dinamarca. Ross Coulthard, un periodista muy destacado, advierte que no son drones. Dicen que no saben lo que son, pero las autoridades les llaman drones. Nos lo cuenta Francisco Rubio. Numerosos aeropuertos, ciudades y bases militares de Dinamarca siguen siendo invadidas por misteriosos objetos voladores de origen desconocido, y a pesar de que las autoridades insisten en llamarlos drones, no han podido evitar su presencia en sus espacios aéreos prohibidos. De acuerdo con los reportes, la noche del pasado 24 de septiembre, los objetos fueron vistos en las cercanías de los aeropuertos de Esbjerg, Skanderborg y Skrydstrup. Además de que el aeropuerto de Aalborg al norte del país permaneció cerrado por varias horas debido a la presencia de los no identificados. Incluso, esa misma noche las autoridades emitieron una alerta en la base aérea de Skrydstrup, en el sur del pequeño estado escandinavo, que alberga una importante flota de aviones de combate de la Real Fuerza Aérea Danesa. Además, el periodista Ross Coulthard afirmó que se niega a llamarlos drones, ya que las mismas autoridades danesas han declarado que no los pueden rastrear. Admitieron que no pueden rastrear estos objetos. No pueden verlos en los radares. ¿Cómo puede ser posible? Cuando los objetos son tan grandes. Es cierto que algunos drones son hechos con fibra de carbono o fibra de vidrio, que los hace más difíciles de encontrar, y que Dinamarca en particular no tiene mucha tecnología para contrarrestar a los UAS. Pero esperarías que algo tan grande pudiera ser seguido por un helicóptero o por radar, que pudiera ser rastreado su origen, en situaciones normales. Lo que me resulta fascinante es lo que se dice de los operadores de estas naves, sean lo que sean. Me rehúso a llamarlos drones. Han podido hacer esto con toda impunidad por al menos 2 noches, sobre algunas de las instalaciones más sensibles de aviación civil y militar en el país. Y es que tan solo 2 noches antes, el 22 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Kastrup de Copenhague cerró sus actividades por varias horas debido a la presencia de varios objetos voladores de gran tamaño. Aeronaves de origen desconocido y con una tecnología muy superior a la conocida por las autoridades de Dinamarca, uno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de la OTAN, posiblemente la alianza militar internacional más importante del planeta. Por lo que la invasión de UAPs, como hoy se conoce a los ovnis, sobre bases militares e importantes ciudades en Occidente continúa, sin que las autoridades de las potencias tecnológicas y militares del mundo puedan evitarlo. No se pierda este domingo a las 8 de la noche el programa 24/7 con Sebastián Maussan. La relación entre la salud humana y la biodiversidad marina es más estrecha de lo que pensamos. Todos los seres vivos somos importantes, por lo que es necesario informarnos y actuar para evitar las catástrofes que están ocurriendo y que por lo general no les damos la debida importancia. El tráfico marítimo pone en riesgo y peligro la vida acuática, que no solo afecta a la biodiversidad, sino que también puede tener consecuencias negativas para la humanidad, mientras que enfermedades que se creían erradicadas regresan debido a la falta de vacunación, desinformación y la disminución de la cobertura vacunal, lo que supone un riesgo significativo para la salud pública. Por su parte, el consumo de alimentos dañinos que ingerimos con frecuencia puede traer graves consecuencias para nosotros y provocarnos enfermedades crónicas e incluso la muerte. Seamos responsables. Es fundamental abordar estos desafíos de manera integral y sostenible para proteger tanto el bienestar humano como el del planeta. Acompáñanos en el programa 24/7 este domingo en punto de las 8 de la noche con Sebastián Maussan en el canal 3.3 de televisión abierta y 485 de Easy. No te pierdas estos y más temas que te harán reflexionar. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Y recuerde, este domingo a las 9 de la noche, el programa 7, donde trataremos la crisis de Venezuela. Está muy interesante. Soy Mauricio Vázquez.
Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.